Tengo en mis manos el libro El Ministerio de Mujeres para bendecir la iglesia local. Un importante material que llegó a manos de mi esposa y doy gracias al Señor por la vida de estas mujeres que se han dispuesto para servirle al Señor también. Qué importancia, ¿no? El servicio y el fruto que nos muestra también la palabra de Dios. Vamos a tratar ese tema en esta mañana, servicio y fruto. Dos palabras en peligro de extinción. Llegamos así al capítulo 8 del Evangelio según San Lucas y vamos a estar avanzando aproximadamente hasta el versículo 15 y doy gracias a Dios por sus vidas. Sean todos y todas bienvenidos a este devocional que transmitimos por aquí, por el canal de la Iglesia Bautista de Tunal. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos y amigos que nos sintonizan en esta mañana. Reciban un cordial saludo de su Iglesia Bautista de Tunal. Y permítame orar, hermanos, e iniciamos observando lo que nos dice la Escritura. Padre, muchas gracias te damos por este tiempo. Gracias porque tú has sido fiel. Gracias porque tú nos has permitido observar tu palabra, Señor, estar atentos a ella, Padre. Gracias por el Evangelio según San Lucas y gracias, Señor, por lo que allí nos muestras. Te alabamos y te damos gracias. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, servicio y fruto, dos palabras en peligro de extinción. Observemos por favor lo que nos dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, del versículo 1 hasta el versículo 3. Allí leemos en Lucas capítulo 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Bien, parece que el escritor en estos momentos nos da algo especial, quiere resaltar algo especial y resalta a unas mujeres especiales, no solamente a ellas, sino que también en otro evangelio en Marcos nos va a decir que eran muchas otras mujeres que servían también para con el ministerio de Jesús. Dice Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Estas mujeres servían de sus bienes. Estas mujeres servían con un corazón sincero al Señor. Estas mujeres en otras ocasiones habían sido sanadas, pero también habían recibido beneficios de Dios, del Señor Jesús. Y entonces estas mujeres toman la decisión de servirle con sus bienes, servirle de una manera natural, de una manera pura, de una manera honesta y de una manera transparente. Era el tipo de servicio el cual llevaban a cabo estas mujeres. Es necesario observar cómo la mujer hoy día ha sido degradada. ¿Por qué ha sido degradada la mujer? Por todo lo que vemos a nuestro alrededor. ¿Qué quiere hacer el mundo con la mujer? ¿Exaltarla o humillarla? Al parecer, hay muchas mujeres que aún se rebelan contra Dios porque creen que Dios es un Dios machista. Y esto no es así, en ninguna manera. Mire lo que nos muestra la Escritura. Ya una mujer había ungido no había ungido con aceite en el capítulo 7 la cabeza del Señor Jesús, mientras que una mujer lo había ungido sus pies con un perfume especial de gran costo. Y lo que ya dijimos es que las mujeres no era natural que los hombres en la cultura hebrea, en la cultura judía, hablaran en público con las damas. No lo hacían, pero sin embargo observamos que la Escritura sí las quiere exaltar y sí quiere demostrar para qué han sido creadas las damas. Qué tan grande beneficio trae la mujer a la vida del hombre, a la vida del ser humano. Ya nos lo dijo Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es algo especial lo que la Escritura nos muestra para con todas las mujeres. Dios
no es un Dios machista. Ya lo observamos también en otros devocionales con el hermano Daniel. Dios no es un Dios machista. Dios es un Dios que quiere darle el lugar a la mujer. Pero lo que vemos hoy en televisión, en medios de comunicación, lo que vemos hoy en muchos lugares, en todo el mundo, es que el mundo y Satanás si quiere degradar a la mujer. Aún usa diferentes mujeres con argumentos inválidos que no van de acuerdo a la escritura. Y aquí observamos Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. También nos dice el texto que el Señor Jesús iba con los 12. ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba cumpliendo su ministerio, un ministerio sistemático. Él iba ciudad por ciudad, aldea por aldea. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía él en todas las ciudades y en todas las aldeas? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Qué bondad, qué buena noticia, qué especial lo que el Señor Jesús estaba compartiendo con sus hermanos allí, con sus coterráneos, con las personas que habían nacido en su mismo país, a los cuales Dios les había dado la ley, a los cuales Dios les había dado el pacto, a los cuales Dios había escogido entre muchas naciones, no porque fueran muy ricos, ni porque fueran muy grandes, sino por su gran amor que tuvo y por su misericordia, y para demostrar que Él es el Dios que de lo pequeño avergüenza a lo grande, que escoge lo necio para avergonzar a lo sabio. Y entonces dice el Señor que va caminando, los 12 con Él, sus discípulos iban con Él, pero también habían mujeres que le servían de sus bienes. Porque el tema es servicio y fruto, dos palabras en peligro de extinción. Al parecer, en nuestros tiempos estamos viviendo en situaciones donde ya no queremos servir, y será porque desconocemos que el Señor vino a servir y no a ser servido. ¿Será que desconocemos acaso que lo que Dios vino a hacer es a servir? ¿Qué es servir? Es ser apto para un fin, ser apto o útil para algún fin. A veces podríamos pensar, no, yo no sirvo para nada, pero no es así, querido hermano y amigo. Usted en Cristo Jesús, usted es apto para un fin. Usted sirve para un fin. Ser el utensilio para ser usado en un propósito para el fin que se espera. Sí, el Señor nos ha diseñado con la gran bendición de poder ser utensilios en sus preciosas manos, de poder servirle a Él. Y servirle a Él es un privilegio que se limita a los hijos de Dios, a los que han creído en Cristo Jesús. Él nos hace útiles o aptos para un fin. Él mismo fue el instrumento más útil para un fin. ¿Sabe cuál era ese fin? La salvación, poder estar eternamente con Él. Él usó a su propio Hijo como siervo. Por eso el Señor también en Marcos dice, es que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, no vino a ser servido como un rey, vino a servir. Él vino a servir, y parece que esta palabra hoy ya no nos gusta. Queridos jóvenes, ¿nos gusta servir? Hermanos, ¿les gusta servir? Amigo, si tú no estás sirviendo a Dios porque no has venido a sus pies, quiere decir que estás sirviéndote a ti mismo, o estás siendo servido por otros, o también le estás sirviendo al mundo, y el príncipe del mundo es Satanás. Servicio, ¿a quién le estamos sirviendo? ¿Cómo está siendo tu servicio? Es un buen momento para evaluarlo. Estas mujeres tuvieron la gran bendición de servirle al Señor con sus bienes. ¿Hay formas de servir? Por supuesto que sí, querido hermano, querido amigo. Podemos servirle a Dios yendo con Él, siendo su boca, siendo sus manos, siendo el que habla su palabra. Podemos ir a servirle a Dios, pero también podemos orar para que se haga la voluntad de Dios. Muchos no pueden ir, otros pueden orar, pero estas mujeres dice que le servían con sus bienes. Estas mujeres le servían a Dios dando. ¿Cómo podemos servir? De muchas maneras. Pregúntate en esta mañana cómo le estás sirviendo
a Dios. Y esa es la primera parte de este pequeño devocional, y se nos quedarán muchas cosas por decir en cuanto a servicio, pero observa la escritura. Toda la escritura es el servicio. Toda la escritura nos muestra el servicio. Tú tienes un don. Si has creído en Cristo, tienes un don por lo menos. Y escuché un estudio en donde el don que tal vez debería tener todo creyente es el don de servicio. ¿Cómo le estamos sirviendo a Dios? Debemos servirle a Dios y no a los hombres, nos dice la escritura también. Entonces, servicio y fruto, dos palabras en peligro de extinción. Pero vamos a ver qué nos habla el Señor acerca del fruto también aquí en el texto, en el Evangelio según San Lucas capítulo 8 y versículo 4. Dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Una vez más el Señor nos va a decir por parábola. Y dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada de las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, cuando el Señor acaba de hablar esta parábola, porque estaba escrito que hablaré en parábolas, abriré mi boca en parábolas a este pueblo, dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Esta parábola dice, y él le dijo, vamos a ver la respuesta del Señor Jesús, y él le dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Estábamos ya en un punto culminante, en un punto ascendente de los rechazos del Señor Jesús. En este punto en el cual el Señor comienza a hablar, ya se hace más notable los rechazos por parte del liderazgo del pueblo. Ya se hace parte más notable estos ataques contra el Señor Jesús, estos rechazos. Y el Señor Jesús, así como en Mateo capítulo 13, después de haber sido no solamente rechazado él, sino también ofendido grandemente por los líderes del pueblo, por los fariseos, por el mismo pueblo, ofendido en cuanto a que le llegan a decir que lo que él hacía era por causa de Satanás. El Señor Jesús les dice: ustedes han blasfemado, es contra el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante él dice: a vosotros les es dado a conocer los misterios del reino. Él va a hablar del reino en misterios. Y de esta parábola también nos lo dice. Y el Señor nos va a explicar esta parábola. Y dice que son los misterios del reino. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es un privilegio, queridos hermanos, que usted y yo tengamos la escritura en nuestras manos. Debemos estar muy agradecidos con esto. El Señor Jesús no solamente nos invita a servirle, sino que también nos invita a dar fruto. Esta parábola no se podría llamar solamente la parábola del sembrador, sino más bien la parábola de las tierras. De las tierras, sí, porque cuando hablamos de tierras, te compete a ti y me compete a mí. Y vamos a ver cómo el Señor explica esta parábola de las tierras. Dice: esta pues es la parábola. Estamos en el versículo 11. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Vamos a observar. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Sí? Resulta que en la antigüedad no habían caminos como los conocemos hoy, por lo menos una carretera ancha donde quepa un tractor o un pequeño vehículo, o allá aunque sea las dos ruedas de los vehículos. No, en la antigüedad solamente por donde caminaban las personas, y por donde caminaban las personas que iban de un lugar a otro, la tierra se iba secando. Pero resulta que allí estos eran los de junto al camino. El sembrador sembraba y esparcía las semillas, pero parte de esas semillas, parte de esos granos caían junto al camino. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Aquí estamos hablando del enemigo de Dios,
de Satanás. Sí, muchas veces cuando devocionales como estos son compartidos, cuando te invitan a escuchar un sermón en la iglesia, cuando te invitan a escuchar por Zoom hoy día un servicio, pues pueda que la palabra caiga junto a una tierra que no tiene profundidad. Cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Junto al camino no hay profundidad de tierra tampoco. Junto al camino solamente lo que hay es tierra. Esta semilla, no, si cae ahí, pues la tierra no está en condiciones para dar fruto. Pero continuemos observando el versículo 13. Son otro grupo de personas. Es otro tipo de tierra. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben las palabras con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Nos está explicando el Señor que también allí en Palestina, allí en esos lugares, había terrenos muy fértiles, por supuesto, es una tierra muy fértil, pero también hay lugares donde hay piedras. Y esas piedras no se notaban, no sobresalían de la tierra, sino que había una capita pequeña de tierra cubriendo esa piedra. Entonces ahí caía la semilla, pero es muy corta. Dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacía, se secó porque no tenía humedad. No había profundidad porque se seca, porque no hay humedad. Es algo muy sabio. Los que conocen de sembrados nos lo pueden decir mejor, pero lo cierto es que no había profundidad, no había nada, y entonces estas personas dice que son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Sí, la palabra produce gozo, muchísimo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan porque no hay una raíz sólida y no están cimentados sobre la roca verdadera que es Cristo Jesús. Sí, deberíamos estar puestos, deberíamos nosotros estar sobre Cristo Jesús. Entonces dice el versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Aquí encontramos otro tipo de tierra. Es la que cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Sí, cuando escuchamos la palabra, pero la escuchamos muy bien por un tiempo, pero resulta que va a venir algo que nos va a venir a todos. Sí, queridos hermanos, tal vez usted esté pasando por un tiempo de dificultad. Usted y yo pasaremos por tiempos difíciles. Dice aquí, afanes, sí, los afanes pueden ahogar la palabra. También las riquezas la pueden ahogar la palabra, los afanes diferentes, pero también las riquezas, poner nuestro corazón allí, y también los placeres de la vida. La vida brinda placeres, sí, cortos, pasajeros, efímeros, pero los brinda. Brinda placeres, pero estos hacen que la persona no lleve fruto. Querido hermano y amigo, tal vez todas estas tres tierras que nos ha anunciado el Señor Jesús en en esta parábola de las tierras o del sembrador, es algo bien triste. Estas tres primeras tierras ninguna llevaron fruto. Otras vino el diablo y se llevó lo que habían escuchado. Otros creyeron por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartaron. Pero estos, más bien poniendo sus ojos en los afanes, en las riquezas y en los placeres de la vida, no dieron fruto. Pero hasta aquí las malas noticias. Aunque pareciera que el servicio y el fruto son dos palabras en peligro de extinción, miremos la esperanza que nos brinda el Señor en el versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Querido hermano y amigo, ¿estamos dando fruto con perseverancia? Ya vimos que estas mujeres le servían. Ya observamos que estas mujeres servían al Señor con sus bienes. Tú tal vez tengas la oportunidad de observar Marcos 15, capítulo 40. El Señor Jesús ha sido crucificado, ha sido muerto. Y nos dice el texto que algunas mujeres miraban de lejos. Enseguida nos dice sus nombres, pero también nos dice que ellas allí en Galilea le seguían y le servían. Que no habían pocas, que habían muchas.
Nos dice el texto una vez más, muchas. Aquí en Lucas 8:3 también nos dice que muchas le servían. Y en el capítulo 16, estas muchas dice que compraron especias aromáticas, nos habla de unas mujeres que compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Sabe cuál fue la gran bendición? Que una de ellas fue la primera que vio al Cristo resucitado. Queridos hermanos y amigos, el Señor ha resucitado. ¿Y qué contigo? ¿Estás sirviéndole y estás dando fruto para con Él? Es especial lo que vemos con estas damas, pero también es especial que podamos nosotros hoy dando fruto para el Cristo resucitado. Mis hermanos, bendiciones, terminamos aquí, seguramente continuaremos en Lucas 8, versículo 16 en nuestro próximo devocional. Un abrazo, permítame orar y terminamos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Señor, en ti confiamos y solamente en ti esperamos. Permítenos servirte, Señor, como tú quieres, y también, Señor, que podamos estar dando fruto para tu gloria. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Bendiciones, hermanos.